¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy quiero comentar cosas que han pasado en los últimos días y primero hago mención al título de este video. ¿Qué quiere el presidente? Yo creo que sí nos tenemos que detener a preguntar en estos días cercanos a la elección, ¿qué es lo que quiere el presidente? Miren, en estos días a raíz de eh, una anomalía en las vacunas, se vio por ahí algunos videos en donde se estaba vacunando gente, entre comillas, porque realmente era una simulación, ya sea aire, como dicen, o en realidad solo era el piquete y no se vacunaba para nada. Esto pues trajo de repente el cuestionamiento de muchas personas en qué estaba pasando ahí. Después vimos como en una parte de Tijuana a un reportero se le detenía, siendo que ya había pedido permiso antes para pasar a hacer su reportaje. Se le detuvo de una forma autoritaria, ahí medio rara, un poco abusiva, digamos, por personas que incluso el auxiliar de tránsito ni siquiera era policía, pero lo esposó. En fin, eh, esto lo comento porque pues estuvo muy extraño y como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, quién sabe por qué habrá sido eso. Pero lo más importante fue la imagen que vimos en un lugar donde supuestamente se vacunaba a un adulto mayor y solo se le daba el piquetazo. Se dijo después que a este adulto mayor se le vacunó finalmente y al otro día, es decir, el lunes, estuvo este tema en la mañanera del presidente. Y todos, yo creo que todos esperábamos de un presidente pues tomar una actitud objetiva y crítica, una actitud de autocrítica, y lejos de eso se puso a la defensiva, como suele ponerse en cada situación que él entiende como un ataque, lo cual es como decir casi todas, porque el presidente es una persona que siempre está a la defensiva y siempre está con la idea de que se le está atacando directamente a él. Es una persona que mueve las cosas de manera que todo se trate de él, cuando en realidad era una anomalía en el lugar de vacunación. No sé, creo que todos esperábamos una respuesta más oficial, más formal y más de cajón, por decirlo de alguna manera, ya sea que se investigue o no, pero esperábamos una respuesta un poco más del tipo, no sé, se va a investigar, se va a llegar a las últimas consecuencias y se va a castigar a las personas que estén involucradas o se va a investigar hasta despejar cualquier duda por parte de la ciudadanía para saber qué está pasando con ese tipo de situaciones. No sé, algo así yo creo que esperábamos todos. Pero en cambio el presidente lo que hizo fue ponerse a la defensiva y no solo eso, también ponerse a la ofensiva porque empezó a crear ahí una forma, como es costumbre, sistemática de atacar a los que él piensa que son los responsables, ¿no? Entonces empezó a decir que esto de las vacunas falsas era un montaje y entonces trajo a raíz montajes del pasado y que no sé qué. El caso es que terminó trayendo un asunto de hace 16 años en cuanto al referente al 2005 de la detención de Florence Cassé, una francesa, una ciudadana francesa que estuvo presuntamente involucrada en un secuestro y que el gobierno de ese entonces hizo un montaje para que se televisara su captura. Bueno, pues eso fue lo que trajo, involucró ahí en el tema, no digo involucró en lo del montaje de la detención, sino en el tema en general trajo a colación a Loret de Mola. ¿Por qué? Porque es un periodista que ha traído muchas críticas a su gobierno, que ha destapado muchos actos de corrupción por parte de personas cercanas al presidente y eso no le gusta. Eso no le gusta porque al presidente le encanta repetir que ya se acabó la corrupción y lo hemos visto incluso sacando un pañuelito blanco y sacudiéndolo diciendo que se acabó la corrupción y una serie de, hay que decirlo, una serie de ridiculeces
que lo único que hacen es dañar la investidura presidencial, siendo que no quiso atender a los padres de los niños con cáncer porque dijo que no quería dañar la investidura presidencial. Entonces, ante estas actitudes, yo creo que si ponemos en una balanza, ¿qué realmente daña la investidura presidencial? ¿Estas faramayas que está haciendo ahorita, o realmente si se hubiera sentado a dialogar con los papás de los niños enfermos de cáncer que están pidiendo sus medicamentos? Entonces tenemos que ser muy críticos en esto y preguntarnos qué quiere el presidente, qué pretende. ¿Realmente buscaba gobernar y administrar este país? ¿O solo busca venganzas y estos juegos de poder en los que siempre termina siendo él la víctima y todo tratándose de él? Yo creo que sí tenemos que ser muy críticos como ciudadanos y pensar en que realmente el hecho de que tenga la mayoría en el Congreso, que tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, creo que no hace un gobierno sano para una persona como el presidente, que dicho sea de paso, quiere regresar al autoritarismo y al gobierno de una sola persona de los 70s, ese donde él se formó cuando joven durante los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Investiguen un poco y verán en dónde nos dejaron esos dos gobiernos. Él ataca mucho a los que denomina como neoliberales, que son del 82 en adelante, con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, luego Salinas, luego Ernesto Zedillo, luego Vicente Fox, Calderón y finalmente Enrique Peña Nieto. Pero si se fijan, nunca de los nunca ha criticado a José López Portillo y a Luis Echeverría. Investiguen cómo estuvieron esos gobiernos y verán que se parece a lo que vemos ahora. Autoritarismo, gobierno de una sola persona, despilfarro desmedido. Muchas de esas cosas se están repitiendo. Y es importante que todos sepamos que los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo nos dejaron consecuencias que estamos incluso sufriendo hasta ahorita. Hay familias que siguen sufriendo esas consecuencias. Entonces, aunado a esto, deberíamos de pensar que la famosa mañanera debería de ser un espacio de información, pero también hay que pensar que estamos cayendo en un exceso al estar todos los días durante 3 horas. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que un presidente que está 3 horas diarias informando, entre comillas, que más bien es haciendo chismes y haciendo circos, pues le queda poco tiempo para gobernar, para administrar. Porque piensen en el tiempo que se lleva a preparar la mañanera de un día, el tiempo que se lleva a transmitirla, y todo ese tipo de cuestiones de producción de esta mañanera lleva tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo que realmente el presidente está dedicando a administrar este país? No olvidemos que México es la 15ª economía del mundo. Aunque nos cueste trabajo creerlo, México es el 15º país más rico, si lo quieren ver así en cuanto a tamaño de la economía del mundo. Que sí, hay mucha desigualdad, faltan mejores formas de distribución de la riqueza, sí, pero eso no se hace como lo cree el presidente, como lo concibe, repartiendo dinero sin reglas de operación, permitiendo, o más bien este tipo de repartición de recursos, lo que hace es también crear o ser caldo de cultivo para nuevas formas de corrupción. Así que no va por ahí. En vez de haber buscado la manera de quedar bien y decir que se va a investigar, siempre, como siempre más bien, busca justificaciones absurdas. Hagan un análisis de lo que va del sexenio y vean cuántas veces ha aceptado que se ha caído en un error o que se ha cometido un error. En el caso que nos atañe, que es el que comenté en un principio, el periodista Carlos Loret de Mola en su momento y en varias ocasiones ha aceptado su error de que no se dio cuenta que era un montaje del gobierno en turno, que en ese caso era de Vicente Fox. Ha aceptado que no se dio cuenta y ha pedido disculpas públicas, no una, sino varias ocasiones. ¿Cuándo vamos a ver una actitud similar por parte del presidente? ¿Cuándo va a aceptar que ha cometido errores? Porque los ha cometido y bastantes. No sé bien a bien cuántos logros positivos ha tenido. Si quieren déjenmelos aquí en los comentarios.
pero yo personalmente no recuerdo ningún logro positivo hasta ahorita que se haya hecho durante este gobierno. Si acaso destaco que se ha trabajado en el ámbito recaudatorio, pero todavía falta mucho por hacer en ese sentido. Es lo que podría destacar, pero de ahí en fuera solo encuentro justificaciones, circos, chismes, teatros y una opacidad de los datos y de la información como no habíamos tenido en los gobiernos que tanto critica, que son el de Peña Nieto, el de Fox y el de Calderón especialmente. Así que les dejo esa reflexión, preguntémonos qué quiere el presidente, qué busca, ¿realmente está habilitado para administrar la 15ª economía del mundo? Les dejo esas preguntas y nos vemos en la siguiente conferencia nocturna.